Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de la palabra del Señor, teología y profecía. Hoy con un importante tema acerca del tabernáculo del desierto. Acompáñanos. El pueblo de Israel estuvo cautivo bajo los egipcios durante 215 años. El profeta Abraham, él había hablado acerca de ello y habló de 430 años en los cuales estuvieron bajo cautiverio. Pero esos 430 años se cuentan desde que le fue dicho a él que iban a estar en cautiverio. Por el tiempo real fueron 215 años. Durante esa estadía en Egipto, los israelitas aprendieron la idolatría y las nuevas generaciones olvidaron al verdadero Dios. Por eso cuando Dios los saca con mano fuerte, brazo extendido, nos dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, el cual fue el caudillo libertador, junto con su hermano y otros patriarcas, otros profetas y otros líderes que habían allí, que debían hacer un santuario. Éxodo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Luego dice el versículo 40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando Moisés sube al Sinaí, el Señor le da una maqueta, en hebreo tabnit, donde estaba un modelo. Lo más probable es que era del santuario celestial, y así conforme a ese Moisés lo iba a realizar. Entonces, hablando un poco acerca de ese tabernáculo del desierto, nos dice que estaba conformado por un atrio o patio. Había una tienda de reunión que tenía dos compartimentos. Uno era el lugar santo y el otro el lugar santísimo. En el atrio habían 60 columnas de madera de acacia. Estaba en la parte de arriba con un capitel de plata asentado sobre una base de bronce y tenía unas cuerdas para ajustarlos. Todo ese atrio, ya habíamos dicho que son 60 columnas, pero 10 columnas estaban al lado del oriente, 10 columnas al lado del occidente, 20 columnas al norte y 20 columnas al sur. Eran de madera de acacia, una madera incorruptible, que no la dañaban las inclemencias. Y en el lado oriental, el cual era la puerta, allí había una puerta de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que generalmente era blanco. Esa era la puerta que estaba en el centro, porque en las esquinas seguía siendo el lino blanco. Es más, todo ese atrio estaba rodeado de lino torcido, lino blanco. Las 60 columnas. Solamente la puerta era la que tenía el color azul, púrpura y carmesí. Cuando alguien entraba, el primer mueble que se encontraba o el primer altar era el altar del holocausto, o el altar de bronce, o el altar alto también lo llamaba. Era el altar más grande. Se dice que para oficiar en él el sacerdote debía montarse como en una rampa. Este fue hecho de madera de acacia, recubierto de bronce, y tenía cuernos en las esquinas que eran parte de sí. Y tenía un enrejado en obra de rejilla en la parte de abajo y unos braseros para voltear el sacrificio que se consumía. Allí se ofrecían sacrificios en la mañana y en la tarde, el sacrificio matutino y el sacrificio también vespertino, así como otras ofrendas, también como lo eran las oblaciones, lo era el holocausto, lo era también las ofrendas de paz, entre otros. Representa a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir como cordero. Luego
Si se sigue al siguiente mueble o al siguiente altar, está el altar de la fuente de bronce. Esto fue hecho con espejos de las mujeres que velaban al pie del tabernáculo, y nos dice que se lavaba en ella el sacerdote las manos y los pies. Obviamente tenía allí agua, y antes de oficiar quemando el holocausto debía lavarse las manos y los pies, o antes de entrar a la tienda de reunión debía lavarse las manos y los pies. También es un símbolo de la limpieza, un símbolo también de nuestro Señor Jesucristo, que en el último gran día de la fiesta, según San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Él se presentó como el agua. Luego, entrando a la tienda de reunión, hacia el lado derecho se encontraba la mesa de los panes de la presencia, o panes de la faz. Esta era una mesa pequeña, una mesa que tenía 2 hileras de panes o tortas, 6 y 6. Tenía en la parte de arriba una copita de incienso, abajo también tenía vino para la libación, y tenía 2 cornisas. Esa mesa representa al pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan capítulo 6, versículo 48. Y este pan se cambiaba cada semana, cada sábado se cambiaba. Al frente de esta mesa nos encontrábamos con el candelabro. Este candelabro tenía 6 brazos y una caña central, y también tenía allí engastados unos frutos y también unas almendras. Fue hecho de oro puro, a martillo, y este candelabro era el que le daba luz al santuario, allí al lugar santo y al lugar santísimo, que no tenían ventanas. Representa a Juan 8:12, que dice: yo soy la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. La tarea del sacerdote era despabilar las lámparas o las mechas para que nunca se apagara, porque la luz debía ser continua, así como el pan debía ser continuo, y así como el sacrificio debía ser continuo, y el agua de la fuente debía ser continuo. Ya entre el lugar santo y el lugar santísimo, antes del velo, allí se encontraba lo que era el altar de oro, o el altar del incienso. Este era un altar donde se ofrecía el incienso a la misma hora que se ofrecía el holocausto matutino y vespertino. Era de madera de acacia recubierto de oro, así como también la mesa, madera de acacia recubierto de oro. Tenía argollas en las esquinas y unas varas para transportarlo. Cada uno de los muebles tenía esto también, argollas y varas para transportarlo. Y a la vez allí se ofrecía el incienso, un sacerdote destinado para ello. Estaba el velo, donde habían querubines bordados de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y esa cortina se iba hasta el techo y formaba también el techo del mismo material, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, cayendo a la entrada y también formando una puerta del mismo material. Había querubines bordados, representando los ángeles que hay en el cielo. En el lugar santísimo, que era un poco más pequeño que el lugar santo, allí se encontraba un único mueble que se llamaba el arca del testimonio, o el arca del pacto, o el arca de la alianza. Este tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. Según nos dice Romanos 3:25, Jesús es el medio. Adentro se encontraba las 2 tablas de la ley de Dios. También se encontraba el maná, una porción de maná como símbolo del alimento que cayó del cielo, y la vara de Aarón que reverdeció. Este arca era de madera de acacia recubierto con oro, tenía cuernos en las esquinas, 4 cuernos, también tenía argollas y varas para transportarlo. Representa la mediación de nuestro Señor Jesucristo, y en ese arca descendía la Santa Shekinah, la presencia de Dios. El techo era, nos dice la Biblia, que era de pelo
de cabras teñido de rojo, había también piel de ternero o de carnero, y también había piel de tejón, parece que era un animal del desierto. Y todo ese lugar santo y santísimo, la tienda de reunión, estaba cubierto de tablas, así que no se veía desde afuera. El que lo veía desde afuera decía qué feo es, ¿no? Porque el techo se veía así de un color bastante opaco, pero por dentro había mucho oro. Lo que encontramos en el santuario es a nuestro Señor Jesucristo. En el lugar, en el atrio encontramos la justificación, en el lugar santo la santificación, y en el lugar santísimo tenemos la redención. Y también a Cristo Jesús lo vemos en cada uno de los muebles. En el altar de bronce, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el agua, el que tenga sed, venga a mí y beba. En la mesa, yo soy el pan de vida, Juan 6:48. En el candelabro, yo soy la luz del mundo. En el altar del incienso, nos dice que Él es el que intercede por cada uno de nosotros, según nos dice Apocalipsis capítulo 8, nuestro intercesor. Y también ese incienso representa la perfecta justicia de Cristo. Y en el lugar santísimo, allí encontramos ese arca, esa tapa propiciatorio que representa el medio. Y Jesucristo fue el medio para que el pecado no cayera a nosotros, sino que Él lo recibió. Y allí la santa ley de Dios, el fundamento de su gobierno. Esos son los muebles del santuario. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que nos sigas acompañando para un próximo estudio acerca de la palabra del Señor. Dios te bendiga.